saludarlos. Después de algún tiempo de no transmitir en vivo, es un gustazo saludarlos esta noche de viernes en punto de las 8:30. Y fíjense que me da gusto saludarlos porque vamos a hablar de un tema interesante. Y retomando lo que se acaba de vivir estas últimas semanas, que fue un periodo vacacional donde nos da la oportunidad de explorar un poquito qué hay de cierto, en que se pueden encontrar algunos fuegos fatuos en Semana Santa, y también si realmente llegáramos a ver un fuego fatuo en Semana Santa y llegamos a encontrar un tesoro después de haber visto ese fuego fatuo, ¿qué vamos a hacer? Porque fíjense que me contactaba una persona y me decía, oye, así como el primo de un amigo, ¿no? Y si encuentro algo, ¿qué tengo que hacer? Y si encuentro algo, ¿qué voy a hacer? Bueno, de eso vamos a hablar en este podcast número 167. ¿Qué hacer si encuentras un tesoro? Así de que si ustedes tienen alguna anécdota que contarnos de estas dos últimas semanas en las que se fueron a detectar, pues adelante. Ahí está. Bueno, pues vamos a empezar. Miren, fíjense que por lo general, y ya lo hemos platicado muchas veces en el programa, la gente tiene la idea y la teoría de que la mejor fecha para ver tesoros arder es en la Semana Santa, y muchos le dedican tiempo incluso a desvelarse esas noches para ver la posibilidad que existe realmente de ver uno de estos fuegos. Pero no es con la intención nada más de verlos, que ahí es donde yo creo que es el parteaguas que debemos de tomar en consideración. No nada más se ven los fuegos fatuos con la intención de verlos, sino que veo uno y la intención es ir a explorarlo, y si existe un tesoro, pues recuperarlo, ¿no? Esa es la intención del buscador de tesoros. Pero ahora se han puesto a pensar qué deberíamos de hacer si encontramos uno. O sea, ok, qué bueno, ya vi el fuego allá a la distancia, creo que ahí está el tesoro, voy y resulta que sí lo encontré. ¿Qué deberíamos de hacer? Fíjense que en otros videos he preguntado a la audiencia, y una pregunta que pareciera tonta, pero que a la vez no lo es. ¿Deberíamos de dar parte a las autoridades cuando se encuentra un tesoro? ¿Deberíamos darle una parte al dueño de la propiedad? ¿Cómo deberíamos de repartirnos con los que están ahí? ¿Cuándo deberíamos de repartirnos el dinero o lo que se haya encontrado? Haya sido monedas, hayan sido cosas, utensilios de trabajo, hayan sido quizás algún armamento antiguo, X cosa, lo que se haya recuperado. ¿Cuál es el mejor momento para repartirlo? Para decir, sabes que esto es tuyo y esto es tuyo. ¿En qué momento, si pensamos darle al dueño, también en qué momento debería de hacerse? ¿Se han puesto a pensar en eso? Porque es importante que lo piensen, y porque es importante que razonemos y pensemos qué hemos planeado para hacer. Bueno, les preguntaba primero, ¿deberíamos dar parte a las autoridades si es que encontramos un tesoro? La pregunta es no necesariamente. O sea, ¿cuándo es el no? O sea, no necesariamente. Si no es un tesoro del interés de la nación, no estamos obligados a reportarlo a las autoridades, de ninguna forma. O sea, si ustedes no tienen nada que ver con algún interés arqueológico o histórico, no tenemos por qué darle parte a las autoridades. Entonces, quitémonos esa idea de que lo que está escondido a 1 metro, a medio metro de la tierra, eso es parte de la nación, ¿no? Esa leyenda o esa leyenda urbana que se ha comunicado de unos tras otros no es cierta. Mientras ustedes tengan autorización del dueño de la propiedad de dar en el lugar, ustedes pueden tomar posesión del mismo sin decirle nada a las autoridades. Sería en ese caso. Mas, sin embargo, si lo que ustedes encuentran es del interés de la nación, ahí sí la cosa ya cambia. Ahí es cuando ustedes deberían de pensar cómo darán aviso a las autoridades. ¿Y cuándo sería esto? Bueno, si es que encontramos unas ruinas de una tumba antigua, las ruinas de una pirámide, restos arqueológicos como cerámica o algunos utensilios
ceremoniales, todo eso es del interés de la nación. Entonces allí sí, cuidado si ustedes se están transportando, haciendo quizás negocio con esas piezas. Bueno, eso es en cuanto a eso. Pero ahora, la segunda pregunta era, ¿debería de repartirlo entonces con el dueño? Bueno, la primera ya dijimos que avisarle a las autoridades es relativo, ¿no? Dependiendo. Pero en cuanto al dueño de la propiedad, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Deberíamos de repartirle? Bueno, si desde un principio quedamos con el dueño de la propiedad sobre un porcentaje, por ley nos correspondería un 50 y 50 si no se llegó a un acuerdo anterior. Pero hay quienes están un 40-30, un 70-30, pero por ley ya es 50 y 50 tú y el dueño. Entonces sí deberías dar parte al dueño y decirle, ¿sabes qué? Encontramos esto y esto es lo que te corresponde, por ley y por acuerdo. Hay algunos dueños que tienen mucha lana y dicen, no, por lo que te encuentres es tuyo. Pues eso ya es otro rollo, ¿no? Pero por ley esa sería la opción. Con los compañeros, ¿ustedes ya han platicado de este tema con sus compañeros de búsqueda? Porque yo creo que a veces se nos hace muy lejano pensar que a lo mejor podemos tener un hallazgo este, de un tesoro con los compañeros y a veces no platicamos de ese asunto, o sea, no lo platicamos y decimos, oye, si encontramos un tesoro, ¿qué vamos a hacer con él? A nosotros nos pasó algo curioso respecto a una pieza que no necesariamente era un tesoro, pero sí era algo importante y que monetariamente fue importante también. Y aunque fue un tema que platicamos sobre la búsqueda de tesoros, nunca dejamos claro cuál sería el margen para que algo equivaliera a un tesoro y dijéramos, sabes que esto no lo podemos repartir y esto no. Entonces creo que ahí fue nuestro primer error, no hablar del tema sobre cuánto para arriba ya es un tesoro. Y ahí fue el error porque a los demás no nos tocó nada. Entonces, creo que hablar de ese tema en particular sobre cuánto le tocaría a cada quien de un tesoro debe de platicarse cuando andes con alguien en la búsqueda, sea que salgan seguidos, sea que salgan de vez en cuando. Es un tema que se tiene que platicar sí o sí, para cuando pase no haya justificación para que no te toque nada o no les vayas a dar tú nada a los otros. Entonces ahí sí deben de platicarlo siempre. Y tenerlo fresco en la mente, ¿no? En la búsqueda, acuérdense, si sale esto, aunque andemos monedeando, ¿cómo nos vamos a repartir? No, pues cada quien lo suyo, ok. No, pues si sale algo y andamos juntos y nos va a tocar de tanto, el que lo encontró es tanto y le reparte lo demás. Bueno, ahí ya ustedes deciden, ¿no? Pero sí es algo que se debe de platicar entre los compañeros. Ahora, tercer pregunta que les planteaba al principio. ¿Cuándo deberían de repartir lo que encontraron? O sea, si encontraste algo, eres como el chiste del que se va a Estados Unidos y que no recogió el billete de $1 que vio porque iba a traerse barriendo el dinero de allá para acá. Que digas tú, no, pues ¿saben qué? Vámonos y allá nos repartimos. Ha habido infinidad de historias donde me han contado que muchos han hecho eso, se lo llevan a la casa queriendo hacer la repartición en casa, alguien salió más listo en la noche y por ahí ya no salieron de acuerdo y la mayoría sale perdiendo. Bueno, ¿cuándo se debería ser el lugar más factible para hacer la repartición? Aunque es cierto que cuando se encuentra algo tiene uno que moverse del lugar, el mejor lugar para repartirse un botín de un tesoro es en el mismo sitio. ¿Por qué? Surgen muchas situaciones que pudiéramos plantear en esto y se las voy a ir contando de una por una. Que la realidad es que cuando ustedes están en una búsqueda, hay muchas, por lo general hay más de una persona que sabe dónde están ustedes. Entonces, desgraciadamente a nosotros ya nos pasó que una persona delató nuestra ubicación y ya no pudimos recuperar algo que pensábamos recuperar. Y a lo mejor ni había nada, pero ya nos habían puesto por ahí algo en la carretera. Entonces siempre es mejor repartir en el sitio. ¿Por qué? Porque cuando se reparte en el lugar, puede que el botín, si llegara una contingencia, si llegara a haber un robo, si llegara a haber un 4 que les pusieron por ahí, por lo menos parte del botín puede llegar hasta la casa de alguien.
Pero imagínense que les hicieron esto y dicen, no, pues ahorita en la casa de la persona que nos invitó, y ya llegando a su casa, el hombre saca algo con que asustarlos y les dice, saben que ya no los quiero aquí, y no les tocó nada. Claro, es mejor respetar la vida, ¿no? Por sobre todo, pero la realidad es que lo mejor, siempre lo mejor, es repartir en el lugar y que cada quien se haga responsable de lo que ya se ganó por su trabajo y por la búsqueda. Que si ya quieren ustedes repartirlo en otro lugar, pues ya sería bajo su propio riesgo. Incluso, miren, hagan un paréntesis aquí. Si ustedes se dedican a la búsqueda de tesoros ya, bueno, aunque no se dedicaran como profesión ya, sí deberían de tener ustedes un plan de contingencia. ¿Qué es este plan de contingencia? El plan de contingencia es, ok, si encuentro un tesoro, ¿qué voy a hacer? Porque bien me lo decía una vez Guadalupe Pérez en uno de los programas. El problema no es encontrar, perdón, no encontrar. El problema es encontrar, porque una vez que encuentras, si no habías encontrado nada, pues te regresas a tu casa como si nada y no pasó nada, pero una vez que encuentras, entonces viene situaciones que tienes que prever, viene la fiebre del oro que le puede dar a cualquiera, cambiar la mentalidad de algún compañero o X cosa, ¿no? Pudiera darse y pasar. Entonces, si pasara esto, ¿ya tienen ustedes su plan de contingencia? ¿Han pensado por dónde regresar, por donde no saben que ustedes llegaron? ¿Se han puesto a pensar a dónde deberíamos de llegar si llevo parte del botín o lo que me tocó del botín, a dónde tengo que llegar? Si puedo mover todo lo que me tocó, ¿a dónde lo voy a mover? ¿Qué tan lejos estoy de mi casa para llevar lo que me toca? Bueno, todos esos detalles son planes de contingencia. Algo que sí les recomendaría es no tenerle miedo a los lugares menos concurridos, porque valga la penosa situación, pero a veces es más peligroso que te pare alguna autoridad que algún desconocido. Entonces, la verdad es preferible que el lugar por donde regresas no sea el mismo por donde llegaste. Si es que saben por dónde llegaste, claro, los que te invitaron o con los que ibas, ¿no? Y también ver dónde has pensado guardar o esconder lo que encontraste. Pareciera que estoy explicando misteriosamente las cosas, pero son cosas que se tienen que platicar aunque todavía no se hayan dado, porque el día que se den ya vas a saber cómo actuar. Y cuando nunca lo has platicado, nunca lo has planeado, entonces no vas a saber ni qué hacer y te puedes quedar sin saber qué hacer en el momento. Entonces, el mejor momento para hacerlo es cuando están en el lugar todavía. Y si van a moverlo un poco nada más para que no sea en el mismo lugar, pero nada más se movieron un poco para no estar en el mismo sitio donde se recuperó. Pero por lo general la mejor opción es siempre esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti. Y ya cada quien se hace cargo de lo suyo. Decía un compañero riéndonos, dice, pues si sale no le hace que me traiga mis cosas en short y le regrese en puros calzones o me lo traiga en el pantalón. Pero es cierto, ¿no? Cada quien agarra lo suyo y sabrá cómo llega con su parte a su casa. Entonces esa es la mejor opción. Así de que esto es parte de lo que quería comentar con ustedes, porque miren, las posibilidades son muy altas y buenas. Ahora que está haciendo mucho calor, y yo creo que muchos ya estamos padeciendo el calor, eh, empezamos a abrumarnos, pero ahora imagínense los gases en el subsuelo, lo que pasa. Y en el caso de los metales que están generando algunos gases, entonces hay más posibilidades de que estos hagan el efecto físico, químico, ¿no? De la luminiscencia que hacen los gases al salir al oxígeno. Entonces, ¿qué podemos hacer más que planear la posibilidad? Cuéntenos, ¿quién de ustedes vio un fuego fatuo esta semana? Saludamos a Tecuexe Detector, saludos para ti, Darir Uk. Saludos para ti, Cristian Figueroa, saludos, saludos. Gracias, Cristian. Dice Tecuexe, yo creo que la mejor manera de manejar el asunto de un hallazgo es guiarnos con las
lineamientos legales. Oh, claro, claro, claro. Miren, mm, como ahorita gracias a Dios me han estado contratando para ir a hacer exploraciones, y aunque yo no estoy haciendo extracciones, porque ya no hago extracciones, en realidad nada más hago exploraciones, voy y les digo a los clientes, sabes que hay posibilidades de que exista aquí algo, ya decides tú cuando escarbas, pero la realidad es que siempre, siempre debe de hacerse sobre las líneas legales. Por ejemplo, si hay una persona que le interesa hacer una exploración, yo les digo sinceramente, dependiendo de lo que me platiquen, ¿sabes qué? Hay posibilidades, no hay posibilidades. Y dependiendo de lo que esté buscando, también les soy claro, porque también me han buscado algunos para hacer algunas búsquedas que están ahí como que no muy legales también en cuanto a zonas arqueológicas o hallazgos de tumbas. Entonces, ahí también soy claro en este asunto. Lo mejor en la búsqueda de tesoros es que todo lo hagas lo más transparente posible y que cuide tu persona también, claro. Por ejemplo, ustedes eh, conocen a muchos creadores de contenido que andan presumiendo que encuentran y que encuentran, y la verdad es un error andar presumiendo que encuentran y encuentran, y lo peor es que si no han encontrado y estar presumiendo lo que no han encontrado, ¿no? Entonces, todas esas situaciones hay que tenerlas siempre en consideración, porque al final podemos meternos en problemas, como se los he dicho muchas veces, como se los he platicado. Hubo una persona, un conocido mío, que en donde él vive, donde él vivía, ya falleció, donde él vivía es muy común encontrar restos arqueológicos, o sea, donde escarben van a encontrar vasijas, platos, algo fúnebre por ahí, una tumba o algo, ¿no? Y él poco a poco empezó a acumular trastecitos, ollitas, cantaritos, monitos que se encontraba. Y entonces un familiar llega a su casa y le dice, oye, qué bonita colección tienes, y si me la das, oh, claro, ¿cómo no? Pues llévatela. Y entonces le iban a trasladar desde aquí hasta la ciudad de Morelia. Pero se les hizo fácil envolverlas y meterlas en unas cajas para que no se fueran a romper. Pues, ¿qué creen? Que las acomodaron también, pues que lo detienen al hombre para hacer una revisión y lo acusan de tráfico de arqueología, o sea, de estar traficando con artefactos arqueológicos. Entre estas cosas, pues las artesanías que el hombre aquel tenía en su casa, las estaba transportando. Y aunque no pensaba hacer negocio con ellas, se convirtió en un delito porque las lleva muy bien cuidadas como para que no se pensara otra cosa, ¿no? Te estoy hablando de hace como unos 25 años. Al hombre en ese tiempo, para no quedar preso, le sacaron 10,000 pesos y le aventaban 20 años de prisión, parece que era lo que le aventaban. Al final creo que le daban 2 y después la multa de 10,000, pero por ahí, no recuerdo perfectamente, ya se las había contado anteriormente y ya va a ser como el teléfono descompuesto, ¿no? Pero la verdad, hacer las cosas lo más legal que se pueda o legalmente es siempre la mejor opción, y no dar a entender algo que no es con nuestras acciones. Darir, qué linda gorra. Ah, son de los compañeros de Páscuaro, que me la regalaron en el evento que tuvimos en Páscuaro. Gracias, gracias. Caballero Dorado dice, hola, buenas noches. Hablando de los gases, dicen que de noche es lumbre y de día humo. ¿Qué desierto es? Caray. No había oído hablar de eso, fíjate. Mira, lo que sí sé que se puede hacer en el día, no había oído del humo, pero sí había oído, y lo hemos hecho nosotros, buscar, que el gas hace ese efecto que hace la gasolina cuando están echándole al tanque. No sé si lo has visto, que se ve así como que se distorsiona y se ven los gases. Ese efecto sí lo he visto, y les he recomendado muchas veces que usen un láser donde creen que, que hay un lugar que tiene posibilidades que está aventando gases en el día o en la noche, porque eso de los fuegos fatuos
Puede ser en el día, puede ser en la noche, no hay horario para ello y hay que quitarnos eso de la cabeza. Entonces, con un láser verde o azul, lanzar el láser y donde se distorsione es donde se está dando ese efecto. Pero de que sea como humo no lo he visto, la verdad no, ni lo había escuchado. Y sobre las consecuencias sobre la salud, no creo que haya problema incluso cuando llegas a un lugar donde hay un fuego fatuo, porque en realidad recuerda que el problema viene cuando tienes un contacto directo o que te da el golpe, el azogue de manera directa. Que también hay que tener en consideración que muchas de las veces puede haber y no puede haber, ¿eh? También eso hay que tenerlo en consideración. Hay mucha gente que ha encontrado y no ha tenido problemas, y hay gente que ha encontrado poquito y ha tenido problemas. Entonces, es una moneda al aire, pero lo mejor es siempre estar protegidos. Juan Pablo dice, hola, buenas noches, ¿cómo estás, mi estimado amigo? Un saludo para todos los presentes. Saludos, Juan Pablo. Ya de nuevo por aquí, después de más de un mes de ausencia, estamos de regreso en el programa, con el gusto de siempre de saludarlos. Dice Acapulco Aventuras, dice, saludote a todos los amigos, saludos para ti. Monje crítico dice, yo ya no quiero tesoro. Ah, caray. Dice Acapulco Aventura, dice, si respiras esos gases, el tesoro de la vida se va. Miren, es que también hay muchas situaciones particulares. Miren, supe de un individuo que encontró un tesoro en oro. Y el hombre no tuvo el cuidado al extraerlo. Inmediatamente que lo encontró, lo recuperó. Y en cuanto lo recuperó, se lo llevó a su casa y lo puso debajo de su cama. Como se empezó a sentir mal, el hombre se duerme y entonces estuvo aspirando todos los gases que estuvo despidiendo estos metales. Hago un paréntesis aquí. ¿Por qué es que los metales llegan a tener este envenenamiento en las personas o el famoso azogue? Recuerden que muchos de los metales, para llegar a una refinación alta o una pureza alta, les ponían mercurio. Y el mercurio en su estado líquido no trae tantos problemas como lo traen en su estado gaseoso. O sea, cuando se evapora, los gases que emana el mercurio. Entonces, en el momento que el mercurio se evapora, nunca se llega a recuperar todo el mercurio de un metal que se procesó. Entonces le quedan restos de mercurio. Con el tiempo, estos se llegan a evaporar por la misma razón del calentamiento que hay bajo el suelo o X situaciones, pero llegan a evaporar estos gases. La historia que han oído de que hay viejitos que sacaban a orear sus monedas es cierto. Sí las sacaban a orear por esa razón, porque una forma de hacer que se despidieran estos gases era sacarlos al sol, asolearlos un momento y que estos, de cierto modo, sudaran el mercurio que todavía tenían, y lo hacían muy seguro. No crean que es una historia fantasiosa, es cierta. Incluso hay una obra de consulta que habla que incluso los españoles, después de hacer las monedas de plata en México, cuando les llegaron a la mayor pureza de la plata, ellos ponían a solear algunas de las monedas que acuñaban para quitarles todos los restos de mercurio. O sea, sí era algo habitual que pusieran a solear. Entonces, continúo con el relato. Entonces, este hombre se acuesta en su cama con las monedas abajo. No saben de él al siguiente día. Va uno de sus hermanos, lo encuentra muy enfermo, ya en cama. Esto estamos hablando de que ya eran el tercer día después del hallazgo. Le llaman a uno de los compañeros, un conocido, y le dicen, oye, ¿sabes qué? Fulano de tal encontró, pero se lo llevó a su casa, llegó muy cansado, se acostó, lo escondió bajo su casa y estuvo respirándolo toda la noche y ahorita está muy mal. Desgraciadamente, aunque les dio la forma de lo que lo podían curar, el hombre no sobrevivió. A la siguiente día, sería a los 3 días completos, el hombre fallece.
La única forma de que alguien sobreviva a un envenenamiento de sangre es por una cámara hiperbárica. Y entonces en la zona no había, aunque le dijo, sabes que búscate una cámara, pues ya estaba a mucha distancia y ya no llegaron con la persona al lugar. Pero los gases, aunque no hay algún estudio que diga un, un, un resultado forense que diga que una persona murió por causa del azogue de un tesoro, sí hay envenenamiento. Si llega a haber envenenamiento, las personas se llegan a envenenar, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Por eso también cuando hay extracción, que es parte de lo que estamos platicando hoy, también deberían de tener cuidado de no acelerarse. Si hay un compañero que es muy acelerado, desacelerarlo, incluso tener una cabeza fría. Y también siempre cuídense las espaldas, siempre, siempre cuídense las espaldas. Monje crítico, mi padre me regañó por andar buscando tesoros. Dile a tu papá que está divertido buscar tesoros. Dice Acapulco Aventurero, Aventura, dice, a él lo enseñó su papá. Dice Juan Pablo, lo que dices tiene razón. Otra razón es la combinación de metales en lo que están enterrados. Sí, claro. Ya les he platicado lo que pasó con un compañero que encontró incluso plata eh, en agua, en una botella, y tuvo muchos problemas por muchos meses por envenenamiento. Sí, fíjate, monje, que es cierto lo que te dice tu papá. Dice, no hagas tesoros en la tierra, hazlos en el cielo. Los tesoros aquí nos sirven para sobrevivir, pero en el cielo también nos sirven lo que hagamos en la tierra. Ah, caray, un Rolex de 18 quilates. Ajá. Buen hallazgo, buen hallazgo. Dice Eddie Ever, buenas noches, ¿cómo has estado? ¿De qué se trata el tema de hoy? Estamos hablando sobre qué hacer si encontramos un tesoro. Ya vamos adelantaditos en el tema, ya vamos sobre los 27 minutos, vamos a platicar unos 40 minutos con ustedes sobre este tema interesante. Dice Caballero Dorado, mi abuelo siempre contaba que si encontrabas tesoros y te daba el azogue, decía que tenías que lavar las monedas y bañarte con ellas. Miren, hay muchas teorías y ya hice un programa hablando de eso también, sobre las teorías de cómo quitarse el envenenamiento de la sangre. Yo no voy a recomendarles ningún remedio casero porque no quiero tener la responsabilidad, pero hay infinidad de remedios que dicen, incluso no nada más esto del de bañarse con las monedas, hay quienes dicen que hay que tomarse el agua de las monedas, caray, hay infinidad de cosas que aconsejan, pero yo algo efectivo que sí ha funcionado es tener una cámara hiperbárica. Entonces, si a alguien le pasa eso, correr inmediatamente a donde haya una y para que le hagan, salga todo el envenenamiento que tenga en su sangre. Así es, Acapulco Aventura, tesoros en el cielo, así mero. Pero fíjense que algo que también es importante tomar en consideración y más pensando en esto, en los problemas que se pueden venir cuando uno encuentra un tesoro, es que no siempre y no necesariamente todos los tesoros van a tener algo que nos va a causar un problema. Pero también el tener la cabeza fría nos va a ayudar a no tener problemas con eso. Y es que miren, hace poco estudiaba yo un libro sobre los tesoros y qué hacía la corona española. Y claramente en uno de los párrafos de ese libro que leía, decía que muchos de los tesoros los marcaban con veneno porque les echaban cianuro, para que si alguien pretendía robar el tesoro, muriera en el lugar y no pudiera llevárselo. Y por eso había simbología que les indicaba a los que conocían de simbología y que les habían dicho dónde estaba el tesoro, había simbología que les indicaba qué tipo de veneno le habían puesto al
tesoro. Entonces, sí hay simbología que te dice qué hay, qué tiene, qué le pusieron. Incluso hay marcas interesantes que pueden indicarte algo más abajo. Como por ejemplo, hace poco unos compañeros encontraron enterrado como unos 40 centímetros una daga española, con la cacha una bota española, muy parecida a una que yo encontré hace como 2 meses. Sino que no es la misma, pero muy, muy parecida. Esa daga creemos que es el indicio que marcaba que había algo más abajo, porque a 40 centímetros, por mucho tiempo que haya pasado, si no ha pasado por ahí un tractor y ha arado la tierra, entonces sí, es prácticamente imposible que llegue a esa profundidad. Entonces ahí es cuando se toma en consideración hacia dónde está apuntando o si los detectores marcan abajo de donde estaba la bota. ¿Qué quiere decir esto? Que la simbología sí te lleva a lugares, a veces la simbología puede ser escrita, a veces pudiera haber unas marcas que te dicen, pero por ejemplo hablando de envenenamiento, hay símbolos específicos que te dicen este tesoro está envenenado o te dicen este tesoro tiene una trampa. Entonces siempre hay que tener cabeza fría. Eddie dice, eso de tomarse el agua, eso decía mi abuelo, que le habían comentado gente de antes, pero a veces se desconoce realmente cómo funcionan las cosas. Sí, ahí sí, es que caray, como les digo, yo no puedo recomendar ninguna de estas cosas, ¿eh? Sinceramente ya es bajo su responsabilidad el que le pase, pero fíjense lo que dice Juan Pablo, el oro al calentarlo pierde azogue, pero tiene que ser con mucho cuidado de no respirar el vapor de mercurio o cualquier tipo de vapor. Es que, caray, yo, yo, quién sabe, ya estando en ese momento y queriendo calaquear, quién sabe qué decisión tomaría, pero por el momento siempre cuando pasa una situación de estas, caray, pero sí. Monje crítico, dice, mi tesoro es Laura León. Pero sí, hay situaciones que tenemos que sopesar y pensar y decir, caray, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Y por sobre todo, creo que por sobre todo, cabeza fría. Eso yo creo que es lo más importante. Porque este personaje que les platico y que lamentablemente falleció, eh, todos tenemos un cierto grado de ambición. Miren, el que diga que no tiene una ambición por encontrar un tesoro, sí la tiene, aunque diga que no, pero todos vamos con la ilusión de encontrar algo. Entonces eso es un cierto grado de ambición. Puede que no sea una ambición desmedida, pero tenemos cierto grado de ambición. Pero si no controlamos esa ambición por encontrar algo, podemos meternos en problemas. Y ese fue el problema de este hombre. Probablemente lo encontró, le dio miedo que alguien más lo fuera a ver. ¿Y qué hizo? Lo recuperó, fue y lo escondió y pues en el proceso se envenenó, ¿no? Entonces, yo creo que tener cabeza fría es lo más primordial porque al final, ¿de qué te sirve encontrar algo si no lo vas a poder disfrutar? Entonces, como dijera que él ya lo regañaron, pues mejor hay que quedarse en la casa porque si no vamos a tener cabeza fría podemos tener problemas. Así es esto. La verdad que no podemos ser más de lo que podemos sin ser inteligentes al actuar. Así de fácil. Pues sin más, les voy a comentar sobre el tercer capítulo de la cuarta temporada. ¿Ya lo vieron? Quédense aquí en mi canal de YouTube y de una vez véanlo. Fíjense que este capítulo número 3 estuvo buenísimo. ¿Por qué? Porque resulta que me muevo hasta Cancún para entrenar un poco, para bucear y meterme un poco más profundo. Era bucear a baja profundidad y de eso lo estoy platicando en el programa. Pero resulta que estando yo preparándome, sale una noticia y dice, encuentran tesoro, encuentran barco hundido, naufragio en las costas de Campeche, recuperan cañones, barriles, y dije yo, chirriones, ya me lo ganaron y ahí vengo de regreso de Cancún. Afortunadamente, no fue el que en el lugar donde yo andaba,
pero sí me movió las cosas, el asunto. Ya no pudimos andar uniformados, que también fue una cosa que tuvimos que hacer para no delatar el lugar, porque llamamos mucho la atención cuando andamos uniformados. Pero la aventura se puso buena, empezamos a encontrar piezas, ahora sí, dentro del agua. Hice un poco de snorkel, no como hubiera querido, pero sí nos estuvimos sumergiendo en el agua. La verdad estuvo muy divertido, vean este capítulo número 3 y les agradezco muchísimo el apoyo. Sí, sí, sí. Y entonces los invito a que lo lean, que lo vean. Este capítulo número 3 voy a estar subiendo ahí los shorts, ya subí un thriller que gracias a Dios tuvo muy buena aceptación. Se estuvo viendo muy bien apenas lo subí por la tarde y el thriller del capítulo nuevo. Y pues lo estrenamos a las 6. El domingo a las 2 de la tarde lo subo a YouTube, perdón, a Facebook. Ahorita nada más está disponible en YouTube. Para si lo quieren ver, ahí está. Ya también lleva 4,300 visualizaciones el thriller de la serie. Así de que los invito a que se den una vueltecita más tarde. Dice Monje Crítico. Dice, yo llevo un tesoro con Andrés Manuel Obrador, 6,400 cada 2 meses. Acapulco dice, sí, yo creo traten de no respirar esos vapores. Pues claro, hay que tener siempre cuidado. Dice, yo ando en eso de buceada con el Blue Nemo. Mira, hay una versión más económica en AliExpress, pero no la he probado. El Nemo sí anda como en 20,000 y algo, por aquí en México. Pero la versión china, bueno, en realidad todo es chino, ya nada más porque le cambian de nombre. La versión china creo que anda sobre los 10,000 pesos. Caballero Dorado, sí, lo estoy esperando, fíjate, espero que me lo manden ya. Ya va a salir el TM3. Es más, mañana voy a subir un video del TM3. Viene una chulada de aparato, nada más que no va a ser nada barato, nada barato. Va a andar sobre los 65 a 70,000 pesos. La verdad, todavía no tengo bien el precio, pero sí. Ya tengo videos sobre los detectores de inducción de pulsos. Mira, hace algún tiempo hice un video, ya hace como unos 2 años, 2 años y medio, sobre los que están al alcance de la mano de las personas. Los detectores de inducción de pulsos o detectores para profundidad. Hice una lista de 10 detectores. Quiero hacer una actualizada. Y como saben, yo hablo de los detectores y yo no paso metiendo gol con los que yo vendo. Si algo no sirve, yo también lo mismo que yo vendo, yo les digo, saben que no sirve. Pero a lo que yo he usado, yo les voy a decir sinceramente cuál me ha funcionado más. Ya ahorita puedo decirles de la gran mayoría de detectores de inducción de pulsos que hay en México, los que yo he utilizado, los que he utilizado para profundidad, por lo menos tengo 5 que te puedo decir, sabes que funcionan o no funcionan. Y sobre los equipos 3D, también me contactó los de, ¿cómo se llama? El que promociona Tesoros y Leyendas, también ya me contactó la tienda. Quieren que les haga algunas demostraciones con su equipo, así de que el AR4, no sé cómo se llama ese equipo 3D, también lo voy a probar, me lo va a mandar la tienda para probarlo, así de que, pues sinceramente les voy a decir cuál sirve más, el de Technology o ese equipo. A final de cuentas es importante tener una idea clara de cómo funciona, porque le están dando mucha promoción, pero hay cosas que yo digo, caray, se me hace que le están echando de más. Pero sí lo voy a hacer. Miren, quiero hacer una encuesta. La verdad, me ha estado costando mucho trabajo hacer los programas en vivo porque me la he pasado muy ocupado. Hoy dije, voy a hacer tiempo, tengo que hacerlo. Ya tengo más de un mes que no hago un programa, lo voy a hacer aunque sea rapidito y platico un ratito con ustedes. No sé qué les parezca. He pensado en hacer un programa
el primer viernes de cada mes o el último viernes de cada mes para por lo menos hacerlo una vez al mes, pero que sea seguro, ¿no? Yo así aparto mis tiempos y ya no me genera. Gracias a Dios me ha ido muy bien con la creación de contenido, pero también me mantiene muy ocupado la orientación que doy en línea. Entonces, caray, ya para estas horas ya ando yo bien enjaquecado. Ahorita me ha ayudado mucho la inteligencia artificial para atender a tanta gente que me contacta, no se imaginan, tremendo. Ya andamos sobre los 545,000 seguidores, entonces imagínense cuántas preguntas y comentarios tengo al día, entonces no tengo tiempo de atender tanto, ¿no? Pero no sé qué les parecería un programa al mes. Retomamos lo que hacíamos antes, invitamos a personas que nos acompañen en el programa para platicar de la detección metálica y también sobre temas interesantes como esto, ¿no? Saber cuál detector conviene y cuál no, y si realmente serviría de algo o no comprarlos. Lo que sí te puedo decir, caballero dorado, es que si vas a comprar algo, asegúrate de que la tienda donde lo vas a comprar sí te den asesoría sobre el producto, porque creo que no hay detector malo, sino hay quien no sabe usarlo y quien no te explicó cómo usarlo. Entonces, ahí puedes comprar el mejor, pero si no sabes usarlo, pues pasa nada. También va a llegar a mis filas el Invenio Pro. Yo ya lo probé. Sinceramente, ese equipo me dejó mucho que desear. Le voy a dar una segunda oportunidad. Voy a estudiarlo más, voy a trabajarlo más y vamos a ver qué tal funciona. Para mí es un equipo caro, que no vale la pena pagar esa cantidad de dinero, pero vamos a ver qué podemos hacer con él. Vamos a darle una segunda oportunidad para ver que ya más estudiado. Y como les digo, a mí no me gusta dar opiniones pasajeras. Yo ya lo probé y lo que yo lo probé no me gustó, en definitiva. Pero bueno, así como les digo con los gradiómetros, no podemos juzgar un producto mientras no le demos el tiempo necesario que dice el fabricante que les debemos de dar. Bueno, vamos a darle ese tiempo necesario a este equipo para ver qué podemos opinar bajo prueba y error de este equipo caro, pero que promete muchas cosas. Lo que sí les puedo decir es que eso de que llega a 8 metros, como dice la tienda que lo vende, no llega. No, eso no lo crean. Eso es una mentira. No puede llegar a 8 metros. Y les voy a decir por qué. Aunque yo lo voy a traer, yo les voy a decir por qué. Porque es un sensor que viene externo, ni siquiera es un sensor interno. No puede llegar tan profundo. O sea, no va a llegarte tan profundo. Es un sensor externo. Entonces, ¿cuánto pudiera abarcar ese sensor? Entonces, eso es imposible. Aparte, para llegar a esa profundidad tendrías que tener una bobina más grande que la que trae el detector. Entonces, esos 8 metros es imposible. Es más, no creo que haya detector de metales que llegue a 8 metros. Así de fácil. No creo que exista. Así de que, pues vamos sobre eso, ¿no? Dice, creo que te vas a hacer youtuber, Ever, en vez de búsqueda de tesoros. Eddie, ¿qué crees que empecé en YouTube? Yo empecé en YouTube. Tengo en YouTube, no sé si como unos 50 videos de búsquedas de tesoros. En realidad empecé en YouTube hace 5 años en YouTube, así de que no me voy a hacer youtuber. Vengo de ser youtuber. Dice Acapulco, sí, ya he checado esos, pero sí bucearé para los tesoros. Dentro del agua hay más posibilidades. Dice, yo llegué al Equinox 600, se me descompuso la bobina, ahora tengo el Xterra Pro. Regrésate al Equinox. Es mucho mejor el Equinox, todo Acapulco Aventura. Es mucho, mucho mejor el Equinox. El Xterra sí te va a encontrar cosas, pero no vas a encontrar así como encuentras con un Equinox. Cámbiate al 700, en vez del 600, cámbiate al 700 porque el 600 se ahoga. Pero cámbiate al 700. O si tienes el 600, pues trata de conseguirte la bobina y aunque sea sin que se hunda en los controles, hay que buscarlo. Dice, presumiendo, yo tengo el detector Nautilus llamado el detector leyenda. Es 2 detectores en uno. Ah, caray, Nautilus. ¿Cuál será? Presúmelo con foto. Caballero dice, ¿qué opinión nos puedes dar del Deep Hunter de Nocta? Que es un poco antiguo, es la versión anterior de Invenio.
Sí, sí tengo opinión sobre este. Mira, como detector de metales es bueno. Y te lo digo porque hay gente que ha encontrado a poco más de 2 metros de profundidad objetivos con ese equipo. Entonces está confirmado que las bobinas sí llegan a buena profundidad. Por lo menos 2 metros ya tienes asegurado que te llega a 2 metros. El problema viene cuando te dice que hace lecturas en 3D. Ahí es el problema. Miren, estos equipos desgraciadamente llegaron con tecnología más avanzada para su tiempo, ¿no? ¿Y cómo llegabas con esa tecnología más avanzada? Pues con gráficas precargadas. ¿Qué quiere decir gráficas precargadas? Que el fabricante le metía unas gráficas y cuando tú hacías la lectura y probablemente el aparato, quiero pensar que así trabaja, probablemente cuando el aparato decía, pues encontró algo como redondo, esta es la gráfica que le voy a meter, y entonces era una gráfica precargada, y te marcaba una redonda ahí y te decía la profundidad y cómo estaba, y la realidad es que no era una lectura real, o sea, para eso no era una lectura real, era una lectura que se parecía a lo que tú estabas haciendo, pero no 100% la que era. O sea, algo cercano, pero no la lectura que era. Entonces, como detector, bien, pero para 3D no. Y aparte, caro. Es un equipo caro y que la verdad no vale la pena tampoco adquirirlo. Como detector de inducción, pues buen equipo, pero para las gráficas definitivamente no. Y te lo digo por boca de quienes ya lo han tratado muchos años y les pasó esto, ¿no? Que las gráficas siempre los hacían escarbar y nunca encontraban realmente un objetivo real como se los marcaban las gráficas. Acapulco, sí, bro, cámbiate eso. Dice Sada, jajaja, ok, Ever, bueno, un gusto haberte mirado en vivo, que estés bien, por ahí seguimos en contacto, me despido, que estés bien. Saludos, Eddie, saludos, cuídate. Acapulco Aventura, dice, también tuve el Garrett Sea Hunter. Es el negro, ¿verdad? El Sea Hunter. René Trujillo, el Hermes H2, ese está bueno, ese equipo es bueno. El detalle, miren, les voy a decir qué pasa con todos estos equipos y es donde yo quiero que ustedes entiendan la diferencia que hay entre un producto y otro. A mí me cae gorda las perillas, o sea, no puedo con esos equipos. Son buenos, llegan a buena profundidad, pero eso de andar que dale para acá y dale para allá y que ya se escuchó y que ya dale para este lado y ya regrésale porque, híjole, son equipos muy tediosos. Esa es la frase. Son buenos equipos, llegan a buena profundidad. Una vez que ya le entiendes, pues sin problema te detectan a 2 metros de profundidad. Pero son equipos muy tediosos. Yo no sé si han tenido oportunidad de ver el equipo, los equipos que yo manejo. Y no voy a hacer publicidad, pero sin querer la voy a hacer. Literalmente, los equipos de Technology y Kiwi no son equipos de perilla, son equipos, enciendes, lo único que no tienes para pagarlo porque lo tienes que apagar directo de la batería, pero en cierto sentido lo entiendo porque no tiene un apagador, sino que es para encender, uso y controles. Pero ese equipo enciendes, calibras y a darle. Así de fácil. Y con los otros, tuve el Dipper, el X5, el Dipper Maxi, el Hermes, pero los Dipper, o sea, 10 vueltitas para acá y 10 vueltitas para este lado y deja que se caliente la bobina. No, pues ¿qué pasó? O sea, caray, muy tedioso. Equipos buenos, pero muy tediosos. Que al final de tanto estarle moviendo, te quedas con la duda si realmente estás marcando bien o no. Entonces, por eso creo que equipos con mejor tecnología son la mejor opción. Y como les digo, no por darme publicidad, pero la realidad es que yo me acomodo más con ese equipo porque, caray, enciendes y adelante. Ni siquiera el Golden también tienes que estar. Y dale, y regrésale, y dale aquí y ajustale. Puede que tenga buena capacidad, que tenga buena profundidad, pero siguen siendo aparatos con perillas. Pues, ¿qué pasó? Estamos en el 2026, ¿no?
Si los das tan caros, ¿por qué tu tecnología no te da para todavía hacerlos digitales? Pero así es esto, ¿no? La competencia entre marcas. Pero, caray, voy a hacer un video para hablar específicamente de eso. También he usado los Golden, así de que ya puedo darles una explicación más sobre los equipos a comparación de hace algunos años que hice ese proyecto, que fue criticado, pero les hablé de lo que podía adquirir cualquier terrenal, hombre con pocos ingresos, hasta lo que podía acarrearse hasta algo de lo mejor, ¿no? Que incluso en la lista creo que puse como uno de los mejores al Dipper. Así de que por ahí vamos a hacer algo. Oh, caray, no, pues ese está, dice, ¿qué recomendación nos das de la realidad? Todo lo que son en este tipo de la marca Technology, sí son equipos que he manejado un poquito más, pero ¿qué crees que es el único que no he manejado? El EMF. A lo que he escuchado, es muy bueno por el asunto de que mezcla la tecnología 3D con la de inducción, pero ahí sí te voy a quedar de ver, no lo tengo. Voy a tener que decirle al fabricante que me mande uno para promocionarlo. Por eso es que yo no promociono ese equipo. Y vuelvo a lo mismo, yo no promociono lo que no conozco. Es de la marca, pero no pudiera decirte yo, ¿sabes qué? Trabaja así, ya sabes, porque no lo he usado. Sinceramente no lo he usado, no sabría decirte bien si funciona o no. Juan Santos, saludos desde Morelia, Michoacán, el MD 508 se me vuelve loco. Es uno de los que recomendé en aquella lista. Pero ¿por qué lo recomendé en ese momento? Oye, ¿quién no tiene 3,000 pesos para un detector que tiene una bobinota? El detalle es que le vas a dedicar más tiempo para entenderlo. A lo mejor te va a dar marcas falsas, pero tienes que entrenar con él. Y yo creo que es lo que te está pasando, Juan. Sí está un poquito complicado usarlo, pero a veces es para lo que nos alcanza a algunos. Y entonces, por eso es que yo lo puse en esa lista. Ahí lo mejor, Juan, ya sería pensar en cambiar si ya te está sacando de quicio y ya comprar algo un poquito más estable. Dice Nautilus Monje, dice, es detector de platillo de 12 pulgadas, es de los 80s. Es un detector por el que se pagaban muy altos precios cuando se le adaptaba un amplificador externo, detectaba una mina a 1,5 metros de, me imagino, profundidad. No, con razón no lo conozco de los 80s. Yo todavía no nacía. Bueno, apenas andaba queriendo salir del cascarón. Pero sí, fíjense que voy a hacer un programa. Voy a tratar de agendarme. Como les digo, voy a tratar de por lo menos estar haciendo un programa cada mes para no abandonar esta rutina que tengo con ustedes de platicar y de compartir lo poco o mucho que sé de este asunto de la búsqueda de tesoros. Pues escucha bien el Nautilus, yo me paso a despedir de ustedes después de una plática agradable y amena con ustedes. Cuando empiezan a platicar conmigo, pues se pone más interesante, ¿no? Así de que me despido agradeciéndoles que a pesar de que tenía algún tiempo que no había estado en línea, siguen aquí presentes en cada uno de los programas que comparto con ustedes. Así de que me despido, pasen excelente noche, monje crítico y caballero dorado, por ahí nos vemos hablando de ese tema en particular. Dice Ever, que es cierto es que según el tamaño de la lumbre del tesoro es la profundidad. Hay muchas posibilidades que sea cierta. Muchas posibilidades. Pero a veces la vista nos traiciona a la distancia. Hablemos de eso en un próximo programa. Pasen excelente noche y un gustazo saludarlos y recuerden, por sobre todo, si les gusta la detección metálica y les gustan estas aventuras, por sobre todo, hagan de la detección una aventura. No lo hagan una monotonía y verán que lo disfrutarán. Nos vemos para la próxima. Pasen excelente noche. Muchísimas gracias por estar conmigo.